La historia del profeta Micaías está llena de lecciones de coraje, fe e integridad, convirtiéndose en un poderoso ejemplo para aquellos que buscan vivir de acuerdo con principios éticos en tiempos de crisis. Micaías, hijo de Inla, vivió, en un período turbulento de la historia de Israel, un tiempo en el que la nación enfrentaba profundas divisiones y desafíos morales. Este fue un período marcado por guerras, alianzas inestables y la creciente influencia de la idolatría, que amenazaba con desviar al pueblo de su devoción al Dios de Israel. Durante esta época, los reyes a menudo buscaban consejos de profetas que dijeran lo que deseaban oír, prefiriendo mensajes que validaran sus decisiones y acciones. Esta situación creó un ambiente en el que la verdad a menudo era distorsionada y la palabra de Dios se volvía secundaria ante las voluntades humanas. La mayoría de los profetas se convirtieron en cómplices de una cultura de deshonestidad, ofreciendo predicciones optimistas a cambio de favores y reconocimiento, en lugar de cumplir con su verdadera misión de alertar y guiar al pueblo según los caminos del Señor. El escenario se desarrolla durante el reinado del rey Acabe, un monarca cuya reputación estaba marcada por su maldad e idolatría. Acabe no solo desobedeció los mandamientos de Dios, sino que también promovió la adoración a Baal, un dios pagano que se convirtió en un símbolo de la corrupción espiritual que asolaba a Israel. Su alianza con Jezabel, la hija del rey de los Sidonios, intensificó aún más esta apostasía, llevando a la persecución de los verdaderos profetas y a la promoción de prácticas idólatras que se extendieron por el reino. Por otro lado, estaba el rey Josafá, quien, a pesar de ser un rey más justo y devoto, terminó aliándose con Acabe en una búsqueda de poder e influencia. Esta alianza, aunque motivada por intereses políticos estratégicos, reflejaba la complejidad del liderazgo moral en tiempos de crisis. Josafá, en su intento de consolidar su posición, comprometió su integridad al unirse a un rey conocido por su desobediencia y prácticas corruptas. Esta unión entre dos reyes con visiones tan diferentes para Israel ejemplificó la tensión entre la fidelidad a Dios y las presiones políticas que a menudo llevan a los líderes a tomar decisiones cuestionables. En este contexto, Micaías surge, como una voz solitaria, un profeta que se niega a someterse a la presión de agradar a los poderosos. Su historia nos invita a reflexionar sobre el papel de la verdad en nuestras vidas y la importancia de permanecer fiel a los principios, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. El contraste entre Micaías y los profetas que rodeaban a Acabe destaca la relevancia de su mensaje y la necesidad de líderes que se levanten en defensa de la justicia y la verdad, incluso en medio de un ambiente de corrupción y engaño. La narrativa de Micaías no es solo sobre un profeta, es una representación del conflicto eterno entre la verdad y la mentira, la justicia y la injusticia, la fidelidad a Dios y la búsqueda de poder. En un mundo donde las voces que claman por justicia a menudo son silenciadas, la vida de Micaías sirve como un poderoso recordatorio de que la integridad y el coraje son fundamentales en la búsqueda de la verdad. Él se convierte en un símbolo para todos nosotros, animándonos a ser defensores de la justicia y a decir la verdad, incluso cuando esto es difícil o impopular. En una ocasión notable, Acabe decidió atacar la ciudad de Ramote Gileade, un área estratégica que estaba bajo control sirio y que era crucial para el comercio y la seguridad de la región. La ciudad era un punto de conflicto desde hacía años, y su conquista no solo fortalecería la posición de Acabe, sino que también serviría para afirmar su autoridad sobre los reinos vecinos. Antes de embarcarse en la guerra, Acabe, conocido por su naturaleza impulsiva y su sed de poder, quería saber si tendría éxito en este empeño militar. Buscaba una confirmación que pudiera darle confianza para avanzar con la batalla. Para ello, convocó a una serie de profetas, que eran conocidos por sus predicciones optimistas y que solían agradar a los reyes con palabras alentadoras. Estos profetas, que se autodenominaban mensajeros de Dios, estaban más interesados en mantener la favorabilidad del rey que en transmitir el verdadero mensaje divino. Eran parte de una cultura en la que la verdad a menudo era sacrificada en nombre de la conveniencia política. Con frecuencia,
Estos profetas ofrecían predicciones que se alineaban con los deseos del rey, asegurándole que sus planes estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque esto no fuera cierto. En respuesta al llamado de Acabe, una multitud de profetas se reunió para ofrecer sus bendiciones y predicciones. Proclamaron con entusiasmo que la victoria estaba asegurada, creando un clima de euforia y confianza no solo para el rey, sino también para los soldados que se preparaban para la batalla. Entre las promesas de éxito, los profetas utilizaban gestos grandiosos y palabras pomposas para impresionar al rey y su séquito. La atmósfera estaba impregnada de una falsa seguridad, mientras que la mayoría de los profetas estaban dispuestos a sacrificar la verdad a cambio de estatus y privilegios. Sin embargo, esta reunión de profetas no era una representación de la verdadera voluntad de Dios. La confianza excesiva que Acabe sentía, alimentada por estas palabras alentadoras, ocultaba la realidad de que sus acciones estaban lejos de ser justas y correctas. Así, mientras los profetas clamaban por victoria, había una tensión creciente en la verdad que aún necesitaba ser revelada. La necesidad de un profeta que hablara la verdad en medio de esta multitud de voces que solo buscaban agradar era más urgente que nunca. Así, la convocatoria de Micaías para unirse a esta asamblea de profetas se convirtió en un punto crucial. Él representaba la voz de la verdad en un mar de engaños, y su llegada prometía desafiar la narrativa optimista que había sido creada. Micaías no estaba allí para agradar al rey, sino para cumplir con su misión profética de transmitir el mensaje de Dios, independientemente de las consecuencias. Esta situación se convertiría en un punto de inflexión, no solo para Acabe y Josafat, sino también para todos los que estaban a punto de involucrarse en la batalla, ya que la verdadera palabra de Dios estaba a punto de ser revelada, desafiando las expectativas y revelando la futilidad de confiar en profecías engañosas. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Micaías fue llamado a pronunciarse. La invitación para que se uniera a la asamblea de profetas no era una mera formalidad, era una señal de que la verdad necesitaba ser revelada, incluso si eso significaba confrontar al rey Acabe y sus partidarios. Micaías era conocido por su inquebrantable integridad y por no temer decir la verdad, incluso cuando ésta era difícil de tragar. Su reputación como un profeta que hablaba con valentía y sinceridad estaba bien establecida, y eso lo convertía en una figura respetada, pero también temida, en un ambiente donde la adulación era la norma. A diferencia de los otros profetas que estaban dispuestos a agradar al rey con predicciones optimistas, Micaías tenía una visión diferente, arraigada en su profunda conexión con Dios y en su comprensión de los designios divinos. No se dejaba influenciar por las presiones externas o la necesidad de aceptación, sino que mantenía firme su convicción de que la verdad de Dios debía ser proclamada, sin importar las consecuencias personales. Esta determinación no era solo una cuestión de valentía, sino que reflejaba su profunda fe y compromiso con la misión que le había sido encomendada. Cuando Micaías llegó ante el rey Acabe y Josafat, el ambiente estaba cargado de expectativas. Los otros profetas, que predecían la victoria, habían creado un clima de euforia, pero Micaías sabía que la verdadera situación era muy diferente. Era consciente de que su mensaje podría costarle la libertad o incluso la vida, pero su devoción a Dios y a su palabra era más importante que cualquier amenaza que pudiera enfrentar. Este coraje para hablar la verdad, incluso ante la adversidad, destaca la fortaleza de carácter que poseía Micaías. Al ser cuestionado sobre lo que Dios tenía que decir sobre la batalla, Micaías no dudó en expresar lo que realmente creía. Sabía que las consecuencias de sus palabras podrían ser severas, especialmente en un ambiente donde la verdad a menudo es ignorada en favor de conveniencias políticas. Sin embargo, estaba decidido a ser fiel a Dios, independientemente de las repercusiones que esto pudiera traer a su vida y libertad. Esta disposición a enfrentar la verdad es lo que lo convertía en un verdadero profeta, un mensajero que no se dejaba corromper por la ambición o la presión del poder.
El coraje de Micaías para desafiar la corriente de falsedades y su disposición a ser la voz que alertaba sobre la calamidad inminente se convirtieron en un elemento central de la narrativa. Estaba a punto de convertirse no solo en un profeta, sino en un símbolo de resistencia a la corrupción y la mentira, mostrando que la verdadera fe es muchas veces probada en las circunstancias más difíciles. Su determinación de permanecer fiel a las enseñanzas de Dios, incluso cuando eso significaba oponerse a un rey poderoso y a un ejército de profetas engañadores, es lo que hace de Micaías una figura inspiradora y relevante en la historia de la fe y la verdad. Al ser interrogado, Micaías afirmó con firmeza que Acabe sería derrotado y que sus soldados se dispersarían, sin un líder que los guiara en la batalla. Esta declaración no era solo una predicción sombría, sino un reflejo de la realidad espiritual y moral que rodeaba a Acabe y su liderazgo. Micaías sabía que esta verdad no sería bien recibida, especialmente en un ambiente donde la adulación y la falsedad predominaban. Era consciente de que sus palabras podrían provocar la ira del rey, pero la convicción de que estaba cumpliendo su misión divina superaba cualquier temor personal. La reacción del rey Acabe fue, de hecho, de irritación inmediata al escuchar la profecía de Micaías. La frustración de Acabe era palpable. No estaba dispuesto a aceptar un mensaje que contradijera todo lo que había sido dicho anteriormente por los profetas que lo rodeaban. En un acceso de ira, Acabe ordenó que el profeta fuera aprisionado, un gesto que no solo reflejaba su falta de respeto por el mensaje de Dios, sino también su incapacidad para lidiar con la verdad que desafiaba su visión del mundo. Esta respuesta impulsiva es típica de líderes que no desean escuchar la verdad que desafía su poder y sus decisiones, prefiriendo rodearse de voces que reafirmen sus creencias y deseos. Esta actitud de Acabe es una representación clara de la resistencia a la verdad que muchos líderes enfrentan, especialmente cuando sus acciones son cuestionadas. En lugar de reflexionar sobre el mensaje de Micaías y considerar sus implicaciones, Acabe optó por silenciar la voz de la verdad, mostrando cómo la corrupción y la búsqueda de poder pueden llevar a la negación de la realidad. Esta dinámica es recurrente en la historia, donde los líderes, cuando se enfrentan a la verdad incómoda, a menudo recurren a la represión en lugar de la reflexión y el cambio. La prisión de Micaías no era solo un acto de venganza, sino un intento de Acabe de controlar la narrativa a su alrededor. Creía que, al silenciar al profeta, podría evitar las consecuencias de sus acciones y continuar con sus planes de guerra sin la sombra de la duda sobre él. Sin embargo, esta estrategia de represión rara vez es efectiva a largo plazo, ya que la verdad siempre encuentra una manera de emerger, sin importar cuán fuertemente se intente ocultarla. El destino de Acabe estaba sellado, y el intento de silenciar a Micaías solo enfatizaba la futilidad de su posición. Además, la prisión de Micaías representa una crítica más amplia a la sociedad que permite que la verdad sea sofocada en nombre de intereses personales y políticos. La historia del profeta subraya la importancia de tener voces de integridad y coraje que hablen la verdad, incluso si eso significa enfrentar la ira de los poderosos. Micaías, incluso en su situación de cautiverio, se convirtió en un símbolo de resistencia y un recordatorio de que la verdad, aunque a menudo dolorosa, es esencial para la justicia y la moralidad en cualquier sociedad. El coraje de Micaías, para permanecer fiel a su vocación, incluso ante la prisión y la posibilidad de castigo, es una lección poderosa sobre el valor de la integridad y la honestidad. En tiempos de corrupción y desviación moral, la historia de Micaías nos anima a ser defensores de la verdad, recordándonos que, incluso frente a la adversidad, es nuestra responsabilidad buscar y proclamar la verdad con valentía y determinación. Esta narrativa resuena profundamente hasta el día de hoy, cuando muchos aún enfrentan la elección entre la conformidad y la valentía en defensa de la justicia y la verdad. Micaías, incluso en prisión, mantuvo su integridad y coraje inquebrantables. Sabía que su misión era transmitir la palabra de Dios, un llamado que trascendía sus circunstancias personales y la presión que enfrentaba. El hecho de estar encarcelado por haber hablado la verdad no disminuyó su determinación. Al contrario,
solidificó su convicción de que, en tiempos de oscuridad y engaño, cada palabra de Dios contaba. Comprendía que ser un profeta no era solo una cuestión de recibir revelaciones, sino también de tener el coraje de proclamarlas, independientemente de las consecuencias que eso pudiera acarrear, en lugar de someterse a la presión del rey y de los otros profetas, que buscaban agradar a Acabe con mensajes favorables. Micaías permaneció firme en su convicción de que la verdad debía ser proclamada. No se dejó afectar por la multitud que clamaba por palabras de victoria y éxito. Al contrario, su voz se destacó como una luz en medio de la oscuridad de la deshonestidad y la manipulación. Esta elección de permanecer leal a su misión, incluso cuando la mayoría optaba por facilitar la vida y evitar conflictos, ilustra la profundidad de su carácter y la fuerza de su fe. Micaías sabía que la verdad, aunque a menudo impopular, era la única base sobre la cual se podría construir una vida y una sociedad justas. Su determinación para hablar la verdad, incluso en tiempos de adversidad, destaca no solo su carácter inquebrantable, sino también su compromiso con el mensaje divino. No veía su prisión como un final, sino como una oportunidad para reafirmar su fe y su papel como portavoz de Dios. Esta perspectiva lo convertía no solo en un profeta, sino en un ejemplo de fe práctica que inspira a generaciones a actuar correctamente, incluso cuando el costo es alto. Además, su resistencia a conformarse con la presión externa sirve como un poderoso recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de mantener la integridad en tiempos difíciles. Micaías nos enseña que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición de actuar de acuerdo con principios éticos y morales, incluso cuando eso nos pone en riesgo. Él se convierte en un modelo de cómo debemos comportarnos ante la injusticia y la corrupción, mostrando que la fidelidad a Dios y a la verdad es fundamental, incluso si eso significa enfrentarse a la ira de los poderosos. Mientras estaba preso, Micaías probablemente reflexionó sobre las palabras de Dios y sobre el llamado que había recibido. Esta introspección no solo alimentó su fe, sino que también reforzó su determinación de continuar luchando por la verdad. Entendió que su papel como profeta no era solo predecir eventos futuros, sino también desafiar las injusticias que permeaban la sociedad y señalar el camino correcto a seguir. Su disposición a mantenerse firme en sus convicciones, incluso cuando todo parecía estar en su contra, resuena con la lucha de muchos a lo largo de la historia que se han negado a permanecer en silencio ante la opresión. Por lo tanto, la historia de Micaías no es solo una narrativa sobre un profeta que habla la verdad, sino una poderosa declaración sobre la importancia de la integridad y el coraje en nuestra búsqueda de justicia. Se convierte en un símbolo de resistencia, un ejemplo de cómo la verdadera fe se manifiesta en acciones, incluso cuando la situación es desesperante. La vida de Micaías nos inspira a no solo buscar la verdad, sino a proclamarla con valentía, recordándonos que, en última instancia, la verdad prevalecerá y aquellos que se mantengan fieles a ella serán recordados y honrados. El encuentro entre Micaías y los reyes Acabe y Josafá es un ejemplo claro de cómo la verdad puede ser desafiante, pero también absolutamente necesaria en momentos críticos de la historia. La reunión tenía aires de un espectáculo, con un rey ansioso por escuchar palabras que confirmaran sus planes de guerra y un grupo de profetas que se apresuraba a ofrecer predicciones optimistas. Sin embargo, la entrada de Micaías en la escena trajo un giro inesperado. No estaba allí para agradar, sino para cumplir con su deber profético, y su mensaje sería una poderosa declaración de la verdad de Dios. Micaías reveló una visión sorprendente, afirmando que Dios había permitido que espíritus engañadores engañaran a los profetas de Acabe, llevándolo a una trampa. Esta revelación no solo expuso la futilidad de las palabras de los profetas de Acabe, que proclamaban victoria sin considerar la moralidad y la justicia de sus acciones, sino que también destacó la fragilidad de las certezas humanas frente a la soberanía divina. Micaías estaba, de hecho, desafiando no solo la credibilidad de los profetas de Acabe, sino también la propia autoridad del rey, al afirmar que las fuerzas espirituales estaban manipulando la situación para llevar a
Un desenlace catastrófico. La implicación de sus palabras era profunda. Acabe, en su búsqueda de poder y control, estaba siendo iludido por una ilusión que él mismo había creado. La idea de que espíritus engañadores pudieran influir y distorsionar la verdad era un poderoso recordatorio de la batalla espiritual que ocurre tras bambalinas en la vida cotidiana. Micaías estaba, por lo tanto, no solo alertando sobre la inminente derrota militar, sino también invitando a Acabe y Josafá a reflexionar sobre sus elecciones y la naturaleza de sus alianzas. Esta revelación también demostró la soberanía de Dios sobre las acciones humanas y las decisiones de aquellos que ocupan posiciones de poder. Mientras Acabe y sus profetas se dejaban llevar por un entusiasmo ciego y una confianza infundada, Micaías enfatizaba que Dios tenía el control supremo sobre la historia y que, incluso las decisiones de los reyes, estaban sujetas a la voluntad divina. Esta perspectiva subraya la importancia de reconocer que, aunque los líderes pueden parecer tener el control, es Dios quien realmente gobierna sobre los destinos de las naciones y de los individuos. El coraje de Micaías para transmitir este mensaje, sabiendo que podría resultar en su prisión o incluso en su muerte, es un poderoso testimonio de la importancia de mantenerse fiel a la verdad. Estaba dispuesto a arriesgarse para alertar a aquellos en posiciones de poder sobre las consecuencias de sus acciones y decisiones. El impacto de sus palabras resonó más allá del momento, sirviendo como una advertencia para todos los líderes que se alejan de la verdad en busca de poder y gloria. Además, el encuentro entre Micaías y los reyes sirve como un recordatorio para todos nosotros sobre la necesidad de discernimiento e integridad en nuestras propias vidas. La capacidad de escuchar y aceptar la verdad, incluso cuando es desafiante, es fundamental para evitar trampas y engaños que pueden llevar a consecuencias desastrosas. La historia de Micaías nos enseña que, en un mundo repleto de voces que claman por nuestra atención, la verdad no debe ser solo buscada, sino también defendida con valentía. Por lo tanto, el diálogo entre Micaías y los reyes Acabe y Josafá trasciende el contexto histórico y se convierte en una lección atemporal sobre la lucha por la verdad, la resistencia contra la manipulación y la importancia de confiar en la soberanía de Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones, recordándonos que, en última instancia, la fidelidad a la verdad y la búsqueda de la justicia son más valiosas que cualquier conquista temporal. La vida de Micaías sirve como un faro, iluminando el camino para aquellos que buscan vivir de acuerdo con principios justos y verdaderos, incluso frente a las adversidades. Cuando los reyes, desavisados y movidos por la falsa confianza, decidieron seguir adelante con la batalla, ignorando la clara y contundente advertencia de Micaías, él no dudó en reiterar que la derrota era inminente. Su postura firme ante un rey poderoso y un ejército de profetas que clamaban por victoria era un acto de valentía que trascendía lo común. Micaías comprendía las consecuencias de sus palabras y la gravedad de la situación, pero su determinación para hablar la verdad era más fuerte que el miedo a la represalia. Era consciente de que, al desafiar la decisión de Acabe, estaba arriesgando su propia vida, pero eso no le impidió cumplir con su misión profética. El coraje de Micaías para confrontar la autoridad del rey, incluso sabiendo que esto podría costarle la vida, es una de las características más notables de su historia. En un contexto en el que muchos habrían optado por silenciar sus voces a cambio de seguridad y comodidad, Micaías se destacó como un faro de integridad. Su disposición para mantenerse firme en sus convicciones, incluso frente a la adversidad, no solo ilustra su bravura, sino que también destaca la importancia de permanecer fiel a los principios éticos y morales, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Este momento de valentía sirve como un poderoso ejemplo de cómo debemos comportarnos en tiempos de incertidumbre y presión. A menudo, nos enfrentamos a situaciones en las que la verdad parece ser una opción arriesgada o impopular, pero Micaías nos recuerda que es precisamente en esos momentos cuando debemos mantenernos firmes. Su historia nos inspira a no ceder a la presión de la conformidad, sino a defender la verdad,
incluso cuando esto nos pone en desacuerdo con aquellos que detentan el poder. Además, la determinación de Micaías para permanecer leal a su vocación profética refleja el verdadero espíritu de un mensajero de Dios. Nos enseña que la verdadera profecía no se trata solo de predecir el futuro, sino de tener el coraje de hablar la verdad que puede ser difícil de escuchar. Este coraje no se limita solo a los profetas o líderes religiosos. Es una virtud que todos debemos cultivar en nuestras vidas diarias. La disposición de Micaías para levantarse contra la corriente de desinformación y engaño destaca la importancia de la integridad en todos los aspectos de la vida. Nos desafía a ser voces de verdad en medio de un mundo que a menudo prefiere la conveniencia a la honestidad. Su valentía al permanecer fiel a su llamado, incluso cuando eso significaba oponerse al rey Acabe y a los otros profetas, es un recordatorio de que, independientemente de las presiones que enfrentamos, siempre debemos priorizar la verdad y la justicia. Al mirar la historia de Micaías, se nos anima a reflexionar sobre nuestras propias vidas y considerar cómo podemos ser defensores de la verdad en nuestras esferas de influencia, ya sea en nuestros hogares, lugares de trabajo o comunidades. El coraje de Micaías nos inspira a hablar y actuar de acuerdo con los principios en los que creemos, incluso cuando esto es difícil. Su vida es un poderoso testimonio de que la verdad, aunque a menudo desafiante, es esencial para un verdadero liderazgo y para la construcción de una sociedad justa e íntegra. Por lo tanto, el coraje de Micaías para reafirmar la verdad ante la adversidad no es solo una lección del pasado, sino un llamado a la acción para todos nosotros en el presente. Nos invita a levantarnos, a ser firmes en nuestras convicciones y a mantener la fe en tiempos de incertidumbre, demostrando que la verdadera fuerza radica en la integridad y la disposición a defender la verdad, sin importar el costo. La historia de Micaías resuena profundamente, inspirándonos a ser agentes de cambio y defensores de la justicia en un mundo que a menudo clama por voces de coraje y verdad. La batalla en Ramote Gileade no terminó bien para Acabe, quien fue herido mortalmente, exactamente como Micaías había profetizado. Este desenlace trágico no fue solo una confirmación de las palabras del profeta, sino también un momento de profunda reflexión sobre la relación entre la desobediencia y las inevitables consecuencias que de ella derivan. La muerte del rey, en medio del caos de la batalla, no solo cumplió la profecía de Micaías, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de que la verdad de Dios prevalece, independientemente de las circunstancias que rodean los eventos humanos. Acabe, quien se había rodeado de consejeros y profetas que decían lo que quería oír, pagó un alto precio por su negativa a escuchar la verdad que Micaías tenía para ofrecer. Su derrota y posterior muerte subrayan la fragilidad de la confianza depositada en alianzas corruptas y predicciones engañosas. El trágico destino de Acabe ilustra la consecuencia de ignorar las advertencias y seguir caminos de desobediencia a Dios, mostrando que las decisiones tomadas con base en egoísmo y orgullo pueden llevar a resultados desastrosos. Además, la forma en que Acabe fue herido, por una flecha que alcanzó una parte vulnerable de su armadura, es una poderosa metáfora sobre la vulnerabilidad humana ante la verdad divina. Aunque estaba rodeado de protección y poder, no pudo escapar del juicio que siguió a sus malas elecciones. Esto nos enseña que, por más que intentemos protegernos de consecuencias no deseadas a través de manipulaciones y engaños, la verdad siempre encontrará una manera de manifestarse, y la justicia de Dios prevalecerá. La muerte de Acabe también sirve como un punto de inflexión en la historia de Israel. Con su partida, la nación se vio obligada a confrontar las consecuencias de años de desobediencia e idolatría. Su muerte no solo selló su destino, sino que también abrió camino para una reflexión más amplia sobre las direcciones que el pueblo de Israel había tomado bajo su liderazgo. El ejemplo de Acabe nos alerta sobre la importancia de líderes que no solo busquen poder, sino que sean guiados por la verdad y la justicia, ya que sus acciones afectan no solo sus destinos personales, sino también el bienestar de toda una nación. Así,
La batalla en Ramote Gileade y la muerte de Acabe se convierten en un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de la inevitabilidad de las consecuencias que surgen de la desobediencia. Micaías, a pesar de sus desafíos, se destacó como un portavoz de la verdad en un tiempo en que esta verdad era dolorosa e impopular. Su valentía y fidelidad a Dios contrastan fuertemente con la trayectoria trágica de Acabe, y su historia continúa resonando como un llamado a la integridad y la responsabilidad en las decisiones que tomamos. En última instancia, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las elecciones que hacemos. ¿Estamos escuchando las voces de la verdad, incluso cuando son difíciles de aceptar? ¿O estamos, como Acabe, rodeándonos de consejos que solo refuercen nuestros deseos y ambiciones? El legado de Acabe nos recuerda que la negación de la verdad puede llevar a la ruina, mientras que la fidelidad a la palabra de Dios, como ejemplifica Micaías, es el camino que lleva a la verdadera vida y al cumplimiento del propósito divino. La historia de Ramote Gileade es, por lo tanto, un poderoso relato de advertencia y esperanza, animándonos a buscar la verdad con valentía y a actuar con justicia en todas las áreas de nuestras vidas. Tras la muerte de Acabe, Micaías permaneció como un símbolo de fidelidad y coraje en tiempos de crisis. Su historia es un testimonio del papel vital de los profetas en la sociedad, desafiando a los poderosos y denunciando la injusticia. La vida de Micaías nos enseña sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y mantener la integridad, incluso cuando la verdad es incómoda. Nos recuerda que, aunque el camino de la verdad puede ser solitario y difícil, siempre es el camino que debemos elegir. Al reflexionar sobre la vida de Micaías, se nos recuerda la necesidad de permanecer firmes en nuestras convicciones y buscar la verdad, incluso en medio de presiones y adversidades. Su ejemplo nos inspira a ser valientes en nuestra fe y a decir la verdad, independientemente de las consecuencias. El coraje de Micaías para levantarse contra el rey y los profetas engañadores es un llamado para que todos seamos defensores de la justicia y la verdad en nuestras propias vidas. Micaías, como profeta, no era solo un mensajero, sino también un defensor de la moralidad en un tiempo en que la corrupción y la deslealtad eran comunes. Su historia continúa resonando e influyendo en aquellos que buscan seguir el camino de la rectitud y la verdad. Nos enseña la importancia de escuchar y obedecer a Dios, incluso cuando eso significa ir en contra de la corriente de la aceptación popular. Es esencial recordar que, aunque Micaías enfrentó una gran oposición, su fe y coraje fueron recompensados. A través de sus palabras y acciones, dejó un legado duradero que aún habla a los corazones y mentes de las personas hoy en día. Micaías nos invita a cuestionar, a buscar la verdad y a actuar con integridad, incluso cuando eso significa nadar contra la corriente. Así, la historia del profeta Micaías no es solo una narrativa antigua, sino un llamado a la acción para todos nosotros, que podamos aprender de su ejemplo y esforzarnos por ser voces de verdad y justicia en un mundo que a menudo prefiere cerrar los ojos ante la realidad. La vida de Micaías nos desafía a mantener nuestra fe en tiempos de incertidumbre, a decir la verdad a quienes están en el poder y a ser instrumentos de la justicia de Dios. Este relato de Micaías nos enseña que la verdadera profecía no se trata de agradar a los hombres, sino de cumplir la voluntad de Dios. Nos recuerda que, en medio de un mar de opiniones y presiones, debemos escuchar la voz de Dios y actuar de acuerdo con su dirección. El coraje de Micaías inspira no solo a los profetas, sino a todos los que desean vivir una vida de integridad y sinceridad. Al final de su historia, Micaías no es solo recordado como un profeta, sino como un ícono de resistencia y fe. Su vida es un testimonio del poder de la verdad y de la importancia de mantenerse firme en las promesas de Dios. Que su historia siga siendo una fuente de inspiración para todos los que buscan la verdad y la justicia en un mundo a menudo repleto de engaño y desilusión.